La Unión Soviética encontró algo escalofriante bajo el Océano Pacífico. Esto fue lo que sucedió. Muy bien, los acontecimientos que voy a grabar sucedieron incluso antes de que Gorbachev asumiera el poder. Los primeros en encontrarlo fueron trabajadores de una plataforma petrolera ubicada lejos de todo en el Océano Pacífico Norte. Mientras excavaban en el fondo del océano, descubrieron una trinchera muy inusual llena de formaciones rocosas que ninguno de los especialistas reconoció. Bashnet llamó a varios geógrafos al lugar porque necesitaban saber si perforar allí era peligroso. Pero nadie fue capaz de descifrar qué mineral era ese. Es decir, no hasta que un biólogo analizó las muestras. Los resultados fueron simplemente sorprendentes. Esas no eran rocas, eran más altos que la Torre Ostankino. Esas fueron los dientes fosilizados más grandes conocidos por la humanidad actualmente. El Politburó no quería que Occidente descubriera lo que habían encontrado, por lo que incluso si la cortina de hierro seguía siendo estricta, la población en general no podía estar informada. Yo nunca supe exactamente qué querían hacer con ese fósil. ¿Resurrección? ¿Clonación? ¿Estaban intentando encontrar un virus antiguo para crear armas biológicas? ¿O anunciar al mundo que habían descubierto por sí mismos un superorganismo que nunca antes había sido visto? No lo sabía y francamente tampoco quería saberlo. A mí no me pagaban por hacer preguntas. De hecho, solo era un operador de radar. La mayor parte de la información que he compartido hasta ahora fue adquirida a través de los escuchas. Como dije anteriormente, al Politburó no le interesaba que mucha gente lo supiera. Se eligió a un grupo de investigadores cuidadosamente seleccionados para investigar más a fondo. Por supuesto, yo no era uno de los científicos, pero era un miembro del submarino utilizado para acomodarlos. Los reconocimientos preliminares de la Flota Roja revelaron que había un total de 57 dientes en una circunferencia irregular de casi 40 kilómetros. Entre los dientes se encontraron que había una gran zanja que parecía ser mucho más profunda que el de las Marianas. Ninguno de nosotros se atrevió a decirlo en voz alta todavía. Pero sabíamos que esto era algo impresionante. Huellas del ser vivo más grande jamás encontrado en la Tierra. No sé quién de nosotros lo empezó, pero empezamos a llamarlo las fauces de Dios. Nuestro submarino, el Sukhoi 19, fue completamente reformado para convertirse en un laboratorio móvil para que los científicos pudieran llevarnos a las profundidades del océano. Biología, geografía, minerales, embarcación podía hacer todos los análisis que uno pudiera pensar. Casi todas las armas fueron retiradas para dar paso al equipo. La tripulación del Sukhoi 19 pasó de 30 a 46 tripulantes. En él habían 15 de los científicos más inteligentes de la Unión Soviética y un funcionario de la KGB. Y entonces comenzamos a descender. Seguimos bajando y bajando durante días. Por supuesto, todo fue muy lento. Cada 100 metros más o menos, los investigadores se ponían sus elegantes trajes de buceo y salían a recolectar muestras. O al menos fue así al principio. Pronto comenzaron a aburrirse e incluso a sentir claustrofobia. Los submarinos no eran para todos, eso es un hecho. Y además descubrir que los dientes y el gigantesco esófago del monstruo tenía cientos de millones de años fue divertido por primera vez. Pero las pruebas pronto se volvieron repetitivas y oscuras. Después de 2 semanas todo comenzó. Primero con los científicos, pero pronto todos los estábamos viendo. Eran pesadillas, horrores nocturnos, pensamientos intrusivos y alucinaciones. Una criatura enorme de otro planeta y terrible que había estado sin vida durante mucho tiempo, pero que nos estaba sintiendo y esperaba que la devolviéramos a la vida. Inmediatamente dejamos de dormir y empezamos a enojarnos, a estar deprimidos o ansiosos. Algunos de nosotros sabíamos que las fauces eran responsables de alguna manera. El oficial de la KGB fue quien más se resistió. Él dijo que el Politburó había ordenado que la misión solo pudiera detenerse una vez que llegáramos al final de la trinchera.
o lo más profundo que pudiéramos ir sin que el submarino fuera destruido por la presión. Teníamos raciones para meses y máquinas de filtrado de agua, además de disposición de aguas hervidas. El submarino funcionaba con energía nuclear, por lo que no teníamos que preocuparnos por la energía o el combustible. Después de 3 semanas, los científicos habían dejado por completo de salir a recolectar muestras. Solo querían volver a la superficie, pero parecía que la criatura no quería que nos marcháramos. Calculé la profundidad a la que habíamos descendido en secreto. Esto no tenía sentido. Habíamos bajado más de 20 kilómetros. El submarino debería haber sido salpicado en este punto, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Decírselo acaso al oficial de la KGB? Él nos haría declarar locos. Cualquiera que incluso mencionara volver a la superficie fue severamente reprendido. Y después de casi 2 meses, el equipo original y yo no pudimos soportarlo más. No habíamos dormido bien durante semanas en ese momento. No éramos científicos inofensivos. Él podría tener la autoridad, pero nosotros éramos más numerosos. Así que irrumpimos en su oficina durante la noche, pero él estaba despierto y nos vio. El oficial confesó entre lágrimas que también estaba teniendo efectos psicológicos, pero temía decirle al Politburó que había fallado. Nosotros le contestamos que podíamos ayudarlo a defraudar los informes, decirle a los de arriba que habíamos encontrado el fondo. Pero para nuestra sorpresa llegamos a los dientes que no habíamos visto en meses después de apenas un día de ascenso. Y entonces no pudimos pasar por encima de ellos. Ahí abajo había un material sólido bloqueando nuestro camino. Las fauces nos habían encerrado. Afortunadamente, el Sukhoi-19 había descartado la mayoría de sus armas, pero no todas. Usamos un torpedo para salir volando de las fauces. El análisis de los materiales del submarino reveló que se habían visto comprometidos por un ácido imposiblemente fuerte. Era como si estuviera sumergido en él durante semanas. 4 días más y las paredes del Sukhoi-19 habrían dejado entrar el ácido y la presión. Sé que después de todos los eventos, el oficial de la KGB tuvo una conversación con el Politburó y poco tiempo después el lugar fue utilizado para pruebas nucleares. No quedan muchos que conozcan las fauces. Los sueños nunca se detuvieron y no todos eran lo suficientemente fuertes como para soportar los horrores nocturnos de ser tragados por las fauces de Dios. Bueno, yo estaba pasando la tarde escuchando historias de horror que para mí suelen ser divertidísimas cuando me topé con una extraña. Una llamada que en la Unión Soviética había encontrado algo inquietante bajo el Océano Pacífico. Fue intrigante. Cuando terminé de escucharlo, decidí grabar una publicación propia. Me sorprendió que uno de esos pobres bastardos en el submarino todavía estuviera vivo. A diferencia de lo que dijo el comandante retirado Lukashenko, y sí, sé que eres tú, Lukashenko, no quedan pocos de nosotros. Solo hay una persona, el mismísimo Lukashenko. ¿Cómo sé todo esto? Mi nombre es Pyotr Lepret, y yo era el oficial de la KGB encargado de supervisar y luego censurar toda la información relacionada con el gran fósil del Pacífico Norte, o como lo llamaban, las fauces de Dios. Todos los miembros de esa tripulación, excepto Lukashenko, se quitaron la vida o fueron ejecutados. Sí, sé que fue lamentable, pero todo eso tiene una razón de ser. Si la Unión Soviética todavía existiera, simplemente mencionar todo esto sería suficiente para una década en Siberia, pero ahora las cosas han cambiado. En primer lugar, estoy jubilado. En segundo lugar, ya ni siquiera vivo en Rusia. Todo el maldito país se ha convertido en un estado mafioso masivo y yo me fui mientras aún podía. Y en tercer lugar, el estado ruso ya me quiere muerto de todos modos, porque no me permitieron irme exactamente, así que no creo que importe. Vamos a empezar desde el principio. El descenso a las fauces de Dios sucedió y apenas escaparon con vida. Esto se puede leer en la publicación de Lukashenko. Después de la expedición fue cuando me hice cargo. El alto mando estaba muy perturbado por los informes, pero no fue entonces cuando decidieron detener las pruebas.
En total se realizaron 4 expediciones al Gran Fósil del Pacífico Norte. El primero sobre el que ya escribió Lukashenko y luego otros 3 encabezados por la Secretaría de Ciencias Alternativas, una oscura rama de la KGB encargada de investigar posibles fenómenos paranormales. La segunda y tercera expedición tuvieron más éxito que la primera. Pudimos estimar la edad de la criatura en aproximadamente de 2.000 millones de años. Las pruebas dentro de las fauces mismas confirmaron 2 hechos interesantes. Una vez que cualquier objeto suficientemente grande entraba en él, los dientes se cerraban gradualmente, bloqueando las salidas. El agua se reemplazaba lentamente por ácido fluoroantimoniaco, pero las pruebas demostraron que este periodo de reemplazo, que en la primera expedición duró casi 2 meses, esta vez se redujo a 1 mes durante la tercera expedición. El análisis geotérmico posterior concluyó que había una criatura viviente excepcionalmente grande conectada a las fauces. Estaba a 30 millas por debajo del nivel del mar, en lo profundo de la fosa. Esta criatura estaba conectada de alguna manera a los dientes, incluso si ya no estaban vivos por sí mismos. Sin embargo, es discutible si los dientes no estaban realmente vivos. Esto se debe a una razón simple. El primer submarino pudo salir reventando uno de los dientes con un torpedo. La siguiente expedición tuvo que utilizar 4 torpedos. El tercero usó alrededor de 20, pero el cuarto submarino nunca pudo salir. Ya sabes a lo que me refiero. No solo los dientes fosilizados se fortalecieron de alguna manera, sino que los dientes destruidos fueron reemplazados por completo cuando entró una nueva expedición. El Politburó quedó fascinado con estos dientes. Si pudiéramos encontrar una manera de usarlos, de investigarlos, tendríamos los tanques más fuertes del mundo, fortalezas que serían indestructibles, ciudades a prueba de misiles, y nuestros trenes nunca necesitarían mantenimiento porque su estructura volvería a crecer. ¿No es eso increíble? Por eso, en octubre de 1983, 6 meses después de la primera expedición, se puso en marcha el proyecto MAU. Para garantizar el secreto, toda la información relacionada con el proyecto se enviaba por helicóptero en cartas a un oficial de la KGB que se ubicaba en Vladivostok, quien hacía resúmenes semanales y los enviaba posteriormente a Moscú. Yo era este oficial. El proyecto MAU fue un proyecto ambicioso. La plataforma petrolera se transformaría en la prueba de entrada a una enorme estación submarina donde se perforaría el suelo y se estudiarían los dientes y sus componentes. Y si fuera posible, incluso se extraerían. Había cerca de 1,000 trabajadores y 50 de los mejores científicos del mundo en el país. En retrospectiva, esta fue una idea muy tonta. El costo fue exorbitante, los científicos fueron presionados para proporcionar resultados lo más rápido posible, causando muchos accidentes y arriesgándose a tomar medidas apresuradas e inseguras. Una apuesta del Politburó de que la ganancia sería tan grande que compensaría las gigantescas pérdidas. Bueno, al final toda esa operación terminó siendo un pequeño factor en el colapso de la Unión Soviética debido a las pérdidas masivas. Algunos incluso lo llamaron Chernobyl del Este. Al principio todo era bastante aburrido. Cada 2 días el director Pushchinskin me enviaba una nueva carta. Camarada Lebedev, ayer se terminó una nueva sección del túnel submarino. O, camarada Lebedev, hemos extraído nuevas muestras de los dientes, en total 15. Camarada Lebedev, las operaciones de perforación han comenzado en el sector que sea. Sí, todo fue horriblemente aburrido durante los primeros meses. Lo único malo era que los trabajadores y científicos estaban reportando pesadillas. Pero este era un efecto secundario que ya se sabía y creíamos que era derivado del aislamiento. Si tan solo supiéramos que algo realmente malo estaba por suceder. Fue en el día 19 de febrero de 1984 cuando las cosas cambiaron.
El piloto del helicóptero, que cada 2 días iba allí con provisiones y sacaba las cartas, me dijo que la última vez que estuvo allí todo el complejo aparentemente estaba abandonado. Al día siguiente fui personalmente con un helicóptero militar a verificar lo que estaba sucediendo. Esperaba a que todos estuvieran en los túneles submarinos cuando llegó el piloto, pero en mi mente sabía que algo andaba muy pero muy mal. Al llegar confirmé lo dicho por el piloto. La totalidad de la antigua plataforma petrolera estaba vacía, como si todos hubieran sido evacuados de repente. Cuando usamos el ascensor para ir al puesto submarino, nos esperaba una escena violenta. En el corredor principal habían cientos de cuerpos, algunos de ellos en avanzada descomposición. Era como si hubieran estado muertos durante semanas. Caminando entre los cuerpos habían personas sin ropa. En lugar de ropa estaban cubiertos de corales, algas y mucha sangre. El director Pushchinkin estaba en medio de esta locura usando un taladro para perforar los ojos de un trabajador al azar. Era que estaba siendo retenido por otros 2 hombres cubiertos de algas. No perdía el tiempo tratando de entender lo que sucedió. Inmediatamente ordené a mis hombres que dispararan a todos los que se movieran. Luego corrimos de regreso al elevador y tan pronto como salimos de la antigua plataforma petrolera, disparé personalmente a los cables. Y lo siguiente es que entré en la oficina del director y tomé su computadora. Después de eso nos fuimos lo más rápido posible y usamos las armas del helicóptero para bombardear la antigua plataforma petrolera hasta que colapsó en el océano. Mientras caía podíamos escuchar, incluso con las explosiones y los fuertes ruidos del helicóptero, un gruñido gigantesco proveniente de las profundidades del mar. Tan pronto como regresé a Vladivostok, encendí la computadora del director. Había videos de las cámaras de seguridad. Estos corales y algas habían estado creciendo en las personas que trabajaban allí durante semanas. No había ni una sola cita médica registrada para verificar lo que estaba pasándole a todos. Más del 90% de todos los que estaban allí tenían estas cosas de vida marítima en todo su cuerpo. Las únicas personas que no lo tenían fueron aquellas que solo se quedaban en la antigua plataforma petrolera y rara vez, si es que alguna vez, fueron a los túneles submarinos. Pero no fue solo eso. ¡Oh, no! Durante semanas habían estado eliminando gente con taladros y picos y luego caminando sobre los cuerpos como si nada. Era como si no se dieran cuenta de lo que les estaba sucediendo. Nadie miró siquiera los cuerpos, como si fueran invisibles. Estos crímenes ocurrieron al azar. En un momento estaban trabajando juntos y luego perforaban el cerebro de alguien y luego regresaban a trabajar como si nada hubiera pasado. ¡Qué creepy! Pero lo peor de todo no eran los humanos. Eran las cosas con forma de coral que deambulaban por los pasillos de las secciones submarinas, a veces a plena vista y nadie los notaba. Cada vez que uno de ellos caminaba por uno de los túneles, poco después ocurría un crimen. Inmediatamente le pedí ayuda a mi supervisor. Él organizó un vuelo para mí a Moscú al día siguiente y tuve que ir ante el Politburó. Ese fue quizás el momento más tenso de mi vida. Estuve en tiroteos, yo luché en Afganistán e investigué otros fenómenos paranormales. Incluso me infiltré en el servicio secreto chino antes, pero esto fue difícil. Y yo tenía que decírselos. Señores, yo he destruido el acceso a la instalación porque la cosa de allá abajo de alguna manera estaba corrompiendo a los trabajadores. Las imágenes muestran que extraños seres peces se estaban infiltrando en el puesto de nuestra avanzada y la gente ha estado muriendo durante semanas sin que nadie se dé cuenta. Es realmente aterrador. Pero al secretario general Chernenko, que había sido llevado del hospital a la reunión, él estaba furioso y me contestó: ¿Estás diciendo que destruiste la entrada a un centro de investigación que nos costó miles de millones de rublos porque estas cosas estaban eliminando a todos? ¿Y que nadie se dio cuenta? Por suerte había traído la computadora del director y les mostré todo. El Politburó estaba tan horrorizado como yo cuando vio las imágenes por primera vez. Chernenko luego dijo algo como: si esto se llegara a filtrar, la población ya no confiaría en nosotros.
Incluso si el director Pushchinkin no te dijo lo que realmente estaba sucediendo, es tu deber mantenernos informados y tú fallaste. Escúcheme, agente Ledjev, y escúcheme muy bien. Eliminarás cada rastro, cada documento, todo lo que pueda decir que sucedió en la operación de las fauces. Perdí la cuenta de cuántos papeles quemé, cuántas computadoras desmantelé, cuántas personas soborné, cuánta gente he silenciado y no voy a mentir, esa fue la parte más fácil. Las cosas se volvieron realmente difíciles en encubrir después del incidente de Petrova a principios de 1987. Petrova era un pequeño pueblo en la península de Kamchatka, en la gélida y desolada costa de Siberia. Tenía una población de 7,000 y la ciudad solo existía debido a una instalación minera ubicada cerca del pueblo. Esa instalación empleó a casi todo el pueblo a excepción de algunos pescadores, los trabajadores del puerto, un maestro y 2 policías. Pero pronto ya nadie estaría empleado en Petrova porque todos fallecieron. El incidente de Petrova ocurrió un 9 de mayo de 1987. Yo estaba en mi oficina en Vladivostok cuando llegó una llamada urgente del ministro de Defensa. Dijo que venía a Vladivostok junto con varios oficiales militares de alto rango y el jefe de la KGB. Me ordenaron que preparara un informe conciso sobre todo lo que sabía sobre las fauces de Dios y que imprimiera docenas de copias. Que yo me debía encontrar con ellos en el aeropuerto militar en 6 horas y que llevara mi rifle. Inmediatamente yo supe que algo muy malo estaba pasando. 6 horas después, cuando llegó su avión, yo estaba allí con al menos 100 soldados que fueron llamados por el ejército. Todos allí recibieron una copia del informe que había hecho. Recuerdo cómo algunos de ellos se rieron pensando que este era un ejercicio militar muy pero muy loco. Ojalá lo fuera así, pero no sucedió de esa forma. Entré en un helicóptero de combate con el ministro de Defensa y el líder de la KGB. Vi que ese pequeño ejército entraba en grandes helicópteros blindados y salíamos de Vladivostok. Nosotros lo seguíamos por detrás. ¿Acaso ha sucedido algo malévolo con las fauces? Le pregunté al ministro de Defensa. No podía decir si tenía más miedo de él o de la criatura. El ministro solo me miró con los ojos muy serios y simplemente respondió: «Niet, no las fauces». Después de unas horas nos acercamos a un pequeño pueblo costero congelado. Todavía no sabía su nombre, pero pronto sabría que ese pueblo era Petrova. A medida que nuestro vehículo se acercaba, pude ver algo absolutamente horrible. Habían cuerpos repartidos por todo el pueblo, tanta sangre que podíamos verla a kilómetros de distancia. Los helicópteros aterrizaron a media milla de la ciudad. El mío fue el último y luego avanzamos lentamente hacia el pueblo. Seguía queriendo desesperadamente regresar, salir de este maldito lugar, pero yo pude resistir los impulsos. Y por las respiraciones rápidas y los ojos inquietos de los soldados, pude ver fácilmente que no era el único que deseaba marcharse. Cuando llegamos al pequeño pueblo, llegando a la pequeña plaza en su entrada, pude dar una mejor mirada a los cuerpos. Eso fue lo peor que hubiera visto en toda mi vida. El mal, la forma en que cada uno de ellos había sido atravesado. No puedo describirlo. Fueron aplastados y brutalizados en formas que superan la creatividad humana. Muchos de los soldados comenzaron a vomitar y algunos comenzaron a tener ansiedad o ataques de pánico. Nos dimos cuenta de que cuanto más caminábamos en este lugar, más destrozados y rotos se volvían los cuerpos. ¿Qué tipo de animal haría esto?, mi jefe de la KGB murmuró. No, esto no fue una obra de un animal, camarada Chebrikov, dijo el ministro de Defensa. Cuando llegamos al ayuntamiento, ubicado en el centro de ese pequeño pueblo, escuchamos un gruñido muy fuerte proveniente del interior, pero no sonaba como un oso o un tigre. Esto más bien sonaba como el gruñido de un hombre inhumanamente fuerte.
Los soldados prepararon sus armas, incluso yo agarré la mía. La mezcla de tensión, miedo y concentración era tan tensa que prácticamente se podía oler. Solo duró 1 minuto, pero se sintió como 1 hora. La puerta del ayuntamiento se abrió lentamente y de ella salió una figura parecida a un humano, cubierta de sangre, vísceras y algas. Se tambaleó suavemente hacia nosotros. Su sonrisa y sus movimientos eran las de alguien que había bebido demasiado. Todos la apuntaban, pero nadie se atrevía a disparar. ¿Qué están esperando? ¡Maldita sea! ¡Disparen! ¡Disparen! El ministro de Defensa gritó lo más fuerte que sus pulmones y cuerdas vocales pudieron. Todos comenzaron a disparar y las balas perforaron la cosa y todo a su alrededor. El ser cayó al suelo y la sangre salpicó por todas partes. Dejamos de disparar lentamente. Algunos soldados recargaron sus armas y luego la criatura estalló en un frenesí de risa. Rodó por el suelo riendo tan fuerte. Todo fue tan inesperado que nos echamos a reír también. Al principio fueron algunas sonrisas tímidas y risitas suaves, pero pronto se convertiría en una carcajada total y luego todos se rieron. Muchos de nosotros nos reímos tanto que comenzamos a caer al suelo también. Incluso mi jefe se reía como si acabara de ganar la lotería y nunca antes lo había visto sonreír. Y luego comenzó. Fue un disparo y luego otro y luego otro, luego otro. Presioné mi vientre tan fuerte como pude para dejar de reír y miré a los soldados. Vi a uno de ellos riéndose mientras movía su pistola a su sien izquierda y luego se volaba la jodida cabeza. Todos siguieron riéndose y luego quitándose la vida. Yo también, por alguna extraña razón, sentí la necesidad de volarme los sesos, pero tiré mi pistola antes de que pudiera hacerlo. ¡Camarada! ¡Camarada Lepjet, cuidado! ¡Le volaré en los sesos!, dijo Chevrikov, el jefe de la KGB. Miré hacia atrás en dirección a la criatura, solo para descubrir que estaba justo enfrente de mí. Finalmente vi en medio de toda la sangre, vísceras, algas y el olor pútrido que reconocí a esa persona. ¡Camarada, el director Pushchinkin! ¿Pero cómo? Tú moriste hace 3 años. Yo mismo ordené tu sentencia. Grité tan sorprendido como aterrorizado. Al menos finalmente dejé de reír. ¡Ah, camarada! La muerte es simplemente un concepto, camarada Lepjet, empezó a decir con su voz tan profunda y gutural como la fosa de las Marianas. Yo he sido bendecido por Dios y mi alma se ha vuelto inmortal como sé que Dios lo es. Él sonrió. ¿Qué? ¿Estás hablando de las fauces? ¿De verdad crees que las fauces son todo lo que son? Esa es simplemente una de sus tantas partes. Esa boca no es nada comparada con su tamaño y magnificencia. Fueron enterrados hace mucho tiempo, cuando la humanidad no era más que un susurro, pero ahora lo tenemos despierto, dijo el director levantando los brazos por encima de su cabeza como si estuviera rezando. Cuando hizo eso, todos los soldados comenzaron a dispararse de nuevo. Entonces escuché un helicóptero que se alejaba y miré hacia atrás. El ministro de Defensa y mi jefe se habían ido. Ellos me habían dejado con esta cosa. Estaba seguro de que estaba a punto de morir en ese momento. Camarada Lepjet, parece que ahora está usted solo. ¿Qué pasó con sus amistades? ¿Acaso no son tan confiables y leales? Tú me vas a eliminar, ¿verdad? Discretamente agarré mi pastilla de cianuro de emergencia que tenía en mi bolsillo. ¿Eliminarte? ¿Por qué habría de hacer eso? El director se rió. 2 de los soldados no muertos me agarraron por los brazos y me sujetaron mientras Pushchinkin sacaba un viejo gancho oxidado. Les dirás a los Kremlin que la única forma de deshacerse de las fauces es con armas nucleares, ¿entendido? No, como si una bomba nuclear pudiera dañar a ese monstruo. Grité tratando de liberarme del agarre de los soldados sin vida. Sí, ciertamente no lo hará,
pero esa no es la razón por la ser bombardeado. Déjame contarte un secreto, camarada. Se acercó a mí y me susurró al oído. Ese dolor que causa es delicioso, camarada Lepjep. Y entonces sentía el peor dolor que jamás haya sentido en mi vida. Me había enganchado la mandíbula, me retorcí con todas mis fuerzas llorando de dolor. Puso un alga en el anzuelo y comenzó a tirar de él lentamente pero firmemente y pronto me arrancó la mandíbula. Los soldados sin vida me soltaron, pero tenía tanto dolor que caí al suelo en posición fetal llorando. ¿No es bueno que te arranquen los dientes?, preguntó riendo como un maníaco. Literalmente no podía responder. Terminé desmayándome, pero antes de hacerlo, vi a Pushchinkin y los soldados sin vida caminando hacia el mar. Sin embargo, ese no es el final, ya que no había sido eliminado ese día, aunque a veces desearía haberlo hecho. ¿Alguna vez has intentado hablar sin usar la mandíbula? Bueno, eso es realmente imposible. Mientras yacía en esa calle de Petrov sangrando, solo podía pensar en algo más que el dolor y la probabilidad casi segura de que moriría muy pronto. ¿Cómo diablos se suponía que iba a decirle algo al Politburó sin mi mandíbula? Me desperté unos días después en una cama de hospital. La habitación en la que estaba muy oscura y no tenía espejos ni ventanas. Todavía me sentía tan doloroso como el infierno. Traté de llamar a una enfermera solo para que me recordara que no podía hablar porque no tenía mandíbula. Estaba tan débil como para moverme, así que mi única opción era esperar y esperar, así que lo hice. No sé cuánto tiempo me quedé allí solo con mis pensamientos, pero incluso si estaba realmente solo, no me sentía como tal. Había esta sensación abrumadora arrastrándose por mi mente de que algo estaba allí conmigo en esa habitación fría y oscura del hospital. Como dije, todavía estaba muy débil, a veces despierto, a veces inconsciente, no sabía cuándo era el momento. Recuerdo cuando una de las enfermeras finalmente entró en la habitación. Me estaba quedando dormido cuando escuché el crujido de la puerta abrirse y suaves pasos. «Oh, estás despierto, camarada Taichek», dijo ella en claro shock. Ese no era mi nombre, pero tal vez se equivocó. ¿Lo soy?, pregunté débilmente. Mejor no lo intenté. Todo lo que podía oír eran ruidos incomprensibles. Después de todo, no tenía mandíbula. «Por favor, no intentes hablar, camarada. Esto podría romper los puntos». «¿Hay algo en lo que pueda escribir?», pregunté antes de recordar que ella no me escucharía. Es curioso lo apagados que estamos al hablar. Hice algunos gestos indicando que quería algo sobre lo que pudiera escribir y ella me trajo un cuaderno y un lápiz. Escribí lo siguiente: necesito contactar al Politburó con urgencia. Ella leyó lo que escribí y bueno, dijo: ¿necesitas contactar al Politburó? Lo siento, camarada. Ella se rió. ¿Cómo podría siquiera hacer eso? Yo recuperé el cuaderno y escribí: Yo soy de la KGB. Bueno, camarada Taichek, creo que el accidente dañó tus facultades mentales. Ella suspiró. ¿Ah? ¿Accidente? Camarada, usted no es un agente de la KGB. Ella se rió. Eres un trabajador minero. Sufriste un horrible accidente la semana pasada, apenas si sobreviviste. Inmediatamente supe lo que estaba pasando. Probablemente la KGB me consideró demasiado peligroso. Tal vez pensaron que sabía demasiado o podría verlos como responsables de mis horribles heridas y considerar desertar. La Unión Soviética ya estaba en mal estado en ese momento. Mucha gente estaba huyendo. Bueno, los métodos de la KGB son increíblemente efectivos, pero no funcionarían con alguien que los implementaba de manera rutinaria. Sin embargo, esta enfermera claramente no estaba involucrada. Probablemente habían creado una historia de fondo completamente nueva para mí, convenciendo a todos al respecto y esperaban a que me encendieran con éxito.
Esa es una de las tantas tácticas que usábamos, pero incluso si seguía sabiendo la verdad, esto haría las cosas extremadamente difíciles. Nadie escucharía a un hombre sin mandíbula que decía ser de la KGB y que tiene información sobre una abominación sobrenatural bajo el océano. Pero si las cosas que ese maldito monstruo me dijo eran ciertas, era cuestión de tiempo antes de que la condenación que fue a Petrova volviera a suceder aquí. No es que lo supiera si sucedería. Estas cosas siempre fueron censuradas. En ese momento realmente tenía solo dos opciones. O perseguía a mi jefe y me arrestarían por hacerme pasar por un oficial de la KGB, o esperar hasta que vinieran a mí desesperados por saber cómo lidiar con las fauces. Después de un mes en el hospital me permitieron irme. La KGB me había proporcionado una pequeña casa en un pequeño pueblo en las afueras de Vladivostok, documentación nueva y un trabajo en la mina en la que yo me había lesionado. Lo primero que la gente me preguntaba cuando iba a trabajar era: ¿quién es el chico nuevo sin mandíbula? Así que sí, incluso me estaban reconociendo con éxito. El hecho de que nadie me conociera en la mina revelaría instantáneamente la verdad. Entonces, de repente, 5 semanas después de irme del hospital, me desperté y descubrí que mi mandíbula estaba de alguna manera recuperada. ¡Ay, qué bueno fue tenerla de vuelta! ¿Sabes lo horrible que es solo poder beber y comer usando un embudo, agua y sopa? Por supuesto, no estaría grabando esta historia, ¿no lo crees? Pero incluso si mi mandíbula estuviera de vuelta, parecía estar mal. Quiero decir, funcionaba a la perfección, pero parecía que estaba cosida de alguna manera toscamente. No, cosida no es la palabra adecuada. Era amalgamada sin cuidado. Estaba toda torcida, tenía varias cicatrices y se veía podrido. De alguna manera parecía muerto, podía sentirlo y moverlo, pero se sentía sin vida. 2 días después de que mi mandíbula estaba inexplicablemente hacia atrás, mi boca comenzó a hablarme por sí sola. Sí, sé que parece absurdo, pero literalmente comenzó a moverse y decir cosas crípticas. Todo con esa voz vieja, profunda e inhumana. Cosas como, por ejemplo: ¿qué hacer cuando la felicidad se convierte en aburrimiento? ¿Qué hacer cuando la tristeza se convierte en apatía? ¿Qué hacer cuando el miedo se vuelve ordinario? ¿Qué hacer cuando la ira se convierte en neutralidad? Al principio hablaba solo una vez al día, pero luego empezó a hablar más y más. Pronto pasé apenas 1 hora sin escuchar lo que estaba diciendo con palabras crípticas. Eventualmente, como sabía que sucedería, la KGB se detuvo y me ordenó que los acompañara. Me llevaron a la oficina en la que solía trabajar en Vladivostok. Mi jefe, el camarada Chebrikov, estaba esperando en mi antigua habitación junto con otro oficial, el camarada llamado Saburova. Supuse que había ocupado el puesto que yo dejé vacante. ¡Oh, camarada Lepchev! Chebrikov suspiró. Claramente estaba muy incómodo con toda la situación. ¿Acaso me recuerdas? ¡Ja! ¿De verdad creíste que todo este maldito circo podría funcionar conmigo? No me hagas reír. Los ministros dijeron que probablemente sería más seguro de esta manera. El camarada Saburova dijo que cuando vio a Chebrikov estaba demasiado avergonzado para hablar, así que continuó. Habías pasado por mucho. Estar bajo el trauma puede corromper la mente de alguien. Y un hombre tan hábil como tú podría ser especialmente peligroso en manos de los enemigos del proletariado. Después de que él dijo eso, hubo un largo periodo de tenso silencio. Bueno, camarada Lepchev, veo que ya tiene una nueva mandíbula, lo felicito, dijo mi jefe. Ajá, sí, bueno, ni siquiera yo sé cómo sucedió. Simplemente me desperté con una nueva mandíbula hace unos días. Mira, nosotros necesitamos tu ayuda, finalmente dijo. Oh, así como yo también necesité su ayuda cuando me dejaron morir en Petrova, o cuando el Estado literalmente me estaba lavando el maldito cerebro. Hicimos lo que teníamos que hacer, camarada Lepchev.
dijo Saburova. Oh, vamos, colega, sabe que este es el protocolo estándar, dijo mi jefe. Ustedes dudaron de mi lealtad, grité. Nosotros lo sentimos. Sé que lo que hice no estuvo bien y no necesitas perdonarme. Esto no se trata de mí. No estoy aquí simplemente para disculparme o ponerme al día contigo y tu extraña nueva boca. Pero es que las fauces, sus ataques continúan implacablemente. 6 aldeas masacradas y 2 ciudades arrasadas. Hubieron 5 puertos destruidos, 2 bases militares masacradas, más de 5.000 muertos y los cuerpos siguen acumulándose. Hemos tenido que evacuar más de 30.000 al este y los ataques se acercan peligrosamente a Corea. Esto podría provocar un incidente internacional, dijo. Así es, cada vez que atacan, se llevan al mar todos los cuerpos que eliminan. Esa cosa está acumulando un ejército masivo, un ejército hecho sin soldados propios, dijo la camarada Saburova. Ya hemos probado de todo. Balas de todos los calibres, misiles, fuego, cuchillas, radiación y nada funciona. Ni siquiera se ven afectados. Estos simplemente nos atacan. Saburova continuó. ¿Y qué les hace pensar que podría hablar con ellos yo? Pregunté. Puede que hayamos sobreestimado su inteligencia, camarada Lepchev, dijo mi jefe. Sí, nosotros sabemos que habla con su nueva mandíbula, y tenemos razones para creer que también los escuchará, dijo Saburova. Ah, maldita sea, por supuesto, ustedes, entrometidos, se metieron a escuchar en mi casa, dije. Sí, te molestamos, pero hay 3 dispositivos de escucha instalados dentro de ti, Saburova declaró. ¡Ah, vaya, qué adorable! Y dime, hijo, ¿cómo es que esa cosa hable? Preguntó Chebrikov. No sé, habla por sí solo. Es muy molesto, debo mencionar. ¿Ah? ¿Tu mandíbula nos está escuchando ahora mismo? Preguntó Saburova. Bueno, tengo una idea. Chebrikov levantó su pistola y me apuntó a la frente. O hablas o estaré eliminando a tu cuerpo anfitrión. ¿Qué maldita sea estás haciendo, camarada? Saburova preguntó fingiendo que estaba sorprendido. No tenía miedo en absoluto, dudaba que me eliminara. Estos eran los procedimientos estándar de un interrogatorio de la KGB. Probablemente incluso lo habían ensayado, pero para mi sorpresa, en realidad sí que funcionó. ¿Qué pasa cuando una sorpresa sucede tantas veces que deja de sorprenderte? La mandíbula preguntó de repente con su extraña voz profunda. Empieza a molestarte, claro. Saburova respondió. Primero se vuelve típico, entonces se convierte luego en una molestia y por último se vuelve aburrido, dijo la mandíbula. ¿Pero qué tiene esto que ver con algo?, preguntó Chebrikov. Puede que haya sobreestimado su inteligencia, humanos. La mandíbula se burló. Chebrikov, creo que puede estar tratando de decirnos algo, dijo Saburova. No, es una pérdida de tiempo, se está burlando de nosotros, gritó enojado. Ya hemos declarado nuestra demanda al anfitrión. La mandíbula declaró. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Chebrikov. Esa cosa quiere ser bombardeada, respondí. ¿Qué? Ambos dijeron. Han escuchado lo que dijo en el pasado, han oído lo que dijo ahora. Todas las emociones provocan aburrimiento en la boca. Ha vivido durante 2.000 millones de años. ¿Esa cosa quiere morir?, preguntó Saburova. No, esa cosa solo quiere sentir algo, respondí. Oh, maldita sea, hablaré con el Politburó, Chebrikov dijo. 2 semanas más tarde me devolvieron mi antigua identidad y los altos mandos me dieron una disculpa oficial y una compensación en la forma de un hermoso departamento en uno de los barrios más bonitos de Moscú y una pensión aún más linda.
3 semanas después, Chebrikov me invitó a ver la explosión. Pasé varias horas en avión hasta que aterrizamos en un portaaviones clase Kiev. El sol ya estaba saliendo. Chebrikov y Saburova estaban allí. Ellos me dieron un par de gafas de sol y binoculares. No mucho después vimos despegar el avión que transportaba la bomba. Se acercó al lugar donde se encontraban las ruinas de aquella antigua estación petrolera. El avión abrió su compartimento y algo cayó. Evitamos mirar directamente el impacto, pero luego volvimos a mirarlo. Un enorme hongo se elevó sobre el Pacífico. Y por primera vez desde que fui interrogado por mi antiguo jefe y Saburova, mi mandíbula habló. ¡Oh, esto es tan delicioso! No tardaré mucho en despertar y causar un colapso mundial. No sé lo que se refería a esa cosa, pero ahora me temo que tal vez el fin del mundo está por llegar. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.